La escena impactante cuando un millonario ve a su mujer como mendiga y se desmaya. Era una noche llena de risas en el lujoso penthouse de Alejandro, con luces brillantes y el tintineo de copas de cristal. Sus amigos, adinerados y despreocupados, bromeaban mientras disfrutaban de caviar y champán. La música suave se mezclaba con la risa, creando una atmósfera de felicidad y despreocupación. Pero de repente, algo fuera de lugar rompió el hechizo. Alejandro, que siempre brillaba en el centro de la atención, sintió un tirón en su pecho. Su vista se desvió hacia la ventana que daba a la calle bulliciosa. En medio del ajetreo, una figura llamó su atención. Era una mujer cubierta de harapos, su rostro marcado por la tristeza y la pobreza. Al principio, no podía creer lo que veía. Su corazón se detuvo. Aquella mujer era Clara. Su Clara, quien había desaparecido 5 años atrás en un trágico accidente que lo había destrozado por completo. La alegría de la noche se esfumó. Alejandro sintió como si el aire se le escapara. Sus amigos continuaban riendo, ajenos al torbellino que se formaba en su interior. Clara había estado muerta para él, y ahora ahí estaba, viviendo en las calles. Se acercó un poco más a la ventana, tembloroso. Sus manos se aferraron al marco mientras su respiración se tornaba errática. El nudo en su garganta se sentía como una piedra, y su pecho se apretó dolorosamente. Con el rostro pálido y la vista nublada, Alejandro se tambaleó hacia atrás. En un instante, el mundo a su alrededor se desvaneció, y cayó al suelo desmayado. El estruendo de su cuerpo contra el piso resonó en la sala, atrayendo la atención de todos. Sus amigos, sorprendidos, se agolparon a su alrededor, murmullos de preocupación y curiosidad surgiendo de sus labios. «¿Qué le pasa?», preguntó uno, mientras otros se inclinaban para ayudar. Alejandro seguía fuera de sí, con su mente atrapada en la imagen de Clara como mendiga. Había tanto que no entendía. ¿Por qué había elegido una vida así? ¿Dónde había estado todo este tiempo? ¿Qué había pasado con ella? Mientras los murmullos crecían en intensidad, el caos dentro de Alejandro se apoderaba de su mente. Su vida había sido un sueño, de riqueza y lujo, pero ahora esa imagen de Clara lo perseguía. El contraste era abrumador, recordaba su amor, su risa, la vida plena que tenían juntos. ¿Cómo era posible que la mujer que había amado estuviera ahora sufriendo en la calle? Clara, lejos de ser consciente de la conmoción que había causado, se movía entre las sombras, luchando contra los fantasmas que la acosaban. Cada día era una batalla. La vida en las calles no perdonaba. Los secretos oscuros que la rodeaban también le aseguraban una existencia llena de peligros. Las preguntas flotaban sobre la cabeza de Alejandro, formando una nube densa de tensión. Así, mientras él yacía en el suelo, el eco de su propia vida se convertía en un dilema desgarrador. Despojado de su riqueza, se preguntaba por qué su amada había elegido esta existencia tan opuesta, y si alguna vez podrían reconciliar el pasado con un futuro incierto. La sala seguía en una ebullición de confusión, mientras la tragedia comenzaba a desvelarse lentamente, llenando el aire con una mezcla de esperanza y suspenso. «Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, deja ese poderoso like que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Mientras Alejandro yacía en el suelo, el silencio se volvió elocuente. Sus amigos, llenos de preocupación, lo rodeaban. «¿Qué le está pasando?», murmuraban entre sí. Algunos intentaban reanimarlo, mientras otros miraban por la ventana, buscando entender qué había causado el colapso de su amigo. Pero Alejandro seguía atrapado en su mente, inundado por la imagen de Clara.
De repente, un grito desgarrador rompió el murmullo. «¡Alguien me ayude!» Era la voz de Clara, resonando con la desesperación de quien ha sido ignorada durante demasiado tiempo. Todos giraron la mirada hacia la calle, donde la figura desaliñada de Clara había aparecido en su agonía. Alejandro, aún inconsciente, sintió como si el eco de su voz atravesara la niebla de su desmayo. Pero lo que nadie esperaba sucedió a continuación. Clara, moviéndose frenéticamente, se acercó a un grupo de personas que parecían discutir. En su desesperación, desencadenó una reacción en cadena. «¡No me dejen sola! ¡Me necesita, por favor!», gritó, mientras un hombre alto, con una chaqueta elegante, le dio un empujón inesperado. Los rostros de sus amigos se tornaron pálidos. «¿Quién es ese?», preguntó uno, mientras el hombre sacaba una pistola de su chaqueta. «¡Clara, corre!», gritó Alejandro desde el suelo, aunque su voz no podía ser escuchada. La escena se volvió caótica. El eco de la sirena se acercaba, y todos en el penthouse parecían congelados, incapaces de tomar acción. Clara fue arrastrada hacia el callejón. El hombre la sujetaba con fuerza mientras ella luchaba. Alejandro se levantó de un salto, la adrenalina corriendo por sus venas. Se acercó a la ventana con una determinación loca. «¡Clara!», gritó, y sus palabras resonaron en el aire. Al instante, algo inesperado ocurrió. Clara se volvió hacia él. Sus miradas se encontraron, y en un instante, Alejandro sintió que todo su mundo giraba. Pero lo que vio en sus ojos lo dejó helado. Clara no solo era una mujer herida, había algo más. Su mirada, intensa y fría, parecía cargar consigo secretos que nunca imaginó. El hombre a su lado sonrió. «Pensabas que la habías perdido, ¿verdad, Alejandro? Pero te equivocas. Clara ha estado jugando un juego mucho más grande de lo que tú entiendes». Las palabras del extraño se deslizaron como veneno en el aire. La vida de ambos ya no es solo un cuento de amor. Todo esto es un engaño. Los murmullos en el penthouse se intensificaron. Nadie podía creer lo que veían. Clara, quien había sido la luz de la vida de Alejandro, ahora se convertía en una figura envolvente de misterio y peligro. La situación se tornó apremiante y tensa. Alejandro sintió su corazón romperse en 1000 pedazos. Sucedió en cámara lenta. Alejandro vio a Clara caer, pero el sonido del disparo era solo el inicio de algo mucho más oscuro. La escena estalló en caos, como un fuego que se consume rápidamente. Sus amigos gritaban, y la angustia se filtró en el ambiente. Mientras todo se desmoronaba a su alrededor, Alejandro comprendió que su vida de lujo había sido solo una fachada, un telón detrás del cual se escondía un horror inimaginable. Las verdades que jamás había sospechado lo llevaban hacia un destino incierto. Con la mente en un torbellino, solo podía pensar en una cosa. ¿Qué secretos ocultaba Clara realmente? Y sobre todo, ¿sobre qué oscuro juego era ahora parte? La historia de amor que pensó que conocía, ahora se convertía en un laberinto de traiciones y mentiras. La última imagen que tuvo de Clara resonaba en su mente, ella cayendo, pero ¿era realmente ella la víctima o la villana? La confusión y el temor se apoderaron de él. Todo había cambiado en un instante. Ahora, el verdadero juego apenas comenzaba. La situación era un caos total. Alejandro apenas podía procesar lo que sucedía. Clara había caído, y el silencio se llenó de gritos y confusión. Sus amigos, que al principio solo miraban en shock, ahora estaban gritando, pidiendo ayuda, tratando de comprender cómo había llegado eso a pasar. Pero para Alejandro, todo era un torbellino de emociones. «Clara», gritó de nuevo, su voz atravesando la locura, pero nadie podía oírlo. La figura de Clara en suelo se desvanecía, todo se desdibujaba en su mente. El hombre de la chaqueta elegante seguía ahí, su sonrisa retorcida como si hubiera ganado un juego sucio. Alejandro sintió un fuego, no solo por la adrenalina, sino por la rabia que crecía en su pecho. El tiempo parecía ralentizarse mientras él luchaba por levantarse, pero súbitamente el mundo volvió a cobrar vida. Unos gritos penetrantes resonaron desde la calle, seguidos de un estruendo ensordecedor. «¡Policía! ¡Al suelo!». Unas sirenas gritaron y como por arte de magia, los rostros en la calle se paralizaron. El hombre de la chaqueta hizo un movimiento brusco. Clara y él intentaron escapar,
pero antes de que pudieran avanzar, un grupo de oficiales los acorraló. «El contenido de tu chaqueta». «Ahora», ordenó uno de los policías. El hombre, visiblemente nervioso, empezó a apresurarse, pero no antes de que Alejandro viera lo que estaba sacando. Con un gesto rápido, el hombre lanzó un objeto al aire antes de que la policía pudiera detenerlo. Era un pendrive. El tiempo pareció detenerse otra vez. Alejandro sintió un nudo en el estómago. Todo lo que había creído sobre Clara, todo lo que había sentido, parecía desvanecerse. Mientras, el pendrive caía lentamente al suelo, brillando bajo la luz de la calle. «¡No!», Alejandro gritó, como si pudiera detener el tiempo, pero ya era demasiado tarde. Los policías se apresuraron a atraparlo, pero el estruendo de otro disparo resonó en el aire. Clara, ahora de pie, empezó a correr. «¡No me dejes solo!», gritó, mirando desesperada hacia Alejandro. Elena, su amiga del penthouse, gritó mientras los oficiales intentaban controlar la situación. «¡Detente, Clara! No puedes irte así». Pero lo que sucedió a continuación dejó a todos boquiabiertos. Clara se detuvo y miró a todos con tristeza, pero en sus ojos había algo más. «Ustedes no entienden. No soy quien creen que soy. Todo esto no es solo un juego. Yo soy la clave». Su voz resonó en la calle. «¿La clave de qué?», preguntó un oficial, apuntándole con la pistola. «Explícalo». El rostro de Clara se tornó serio, y entonces, con una rapidez inhumana, sacó un dispositivo del bolsillo. Un brillo familiar se reflejó en sus ojos. Era otro pendrive, pero este era diferente. Tenía el logotipo de una corporación poderosa. «Esto cambiará todo. Tienen que escucharme». El caos estalló de nuevo cuando el vagón de la policía llegó. Clara fue rodeada. ¿Pero qué significaba eso? Alejandro sintió cómo su mundo se derrumbaba. ¿Qué secreto oculta?, se preguntaba, su corazón latiendo frenético. Si Clara no era quien decía ser, ¿qué había estado haciendo en esos años? Y entonces el misterio se intensificó. El hombre de la chaqueta elegantemente pronto se desvaneció en la penumbra, dejando a Alejandro con más preguntas. ¿Quién era realmente Clara? ¿Y qué era lo que el pendrive contenía? Mientras el sonido de las sirenas apagaba los murmullos de la multitud, la vida que conocía se desvanecía rápidamente. «Clara, no te vayas», su grito. Resonó en el aire, pero Clara se alejaba, llevándose consigo no solo respuestas, sino también una parte de su corazón. La historia de amor se volvía más oscura y enredada, dejándole a Alejandro con la desesperación de un futuro incierto y lleno de sombras. La situación era un caos total. Alejandro, con el corazón en la garganta, podía sentir cómo su mundo se desmoronaba. Clara estaba allí, pero estaba a punto de desaparecer de nuevo. «Clara», gritó, con una mezcla de miedo y valentía. «Soy la clave. Todo lo que saben, lo que piensan que saben, está equivocado». Pero antes de que pudiera explicar, el hombre de la chaqueta elegante se movió, y Alejandro sintió que se le helaba la sangre. Clara miró a sus espaldas, y en un instante todo pasó en cámara lenta. Alejandro sintió que el tiempo se detenía. De repente, Clara desplegó algo que brillaba en su mano. Un pequeño dispositivo. Un instante después, gritó: «Esto cambiará todo». Pero antes de que pudieran entender lo que estaba pasando, el caos estalló nuevamente. Un brutal estruendo resonó, y el mundo se sumió en la confusión. Las luces parpadeaban y Alejandro gritaba, tratando de alcanzar a Clara a través del tumulto. «No, Clara, espera», pero su voz apenas era un susurro. Alguien en la multitud gritó: «¡Bomba! ¡Es una bomba!». El pánico se apoderó de todos. La gente corría, empujándose unos a otros, buscando refugio. Alejandro sintió el corazón desbordarse de miedo. No solo podía perder a Clara, sino que ahora estaban todos en peligro. En medio del caos, todo se volvió un torbellino de gritos y cuerpos. Clara seguía ahí, en el centro, y Alejandro se movía hacia ella. El instinto lo guiaba. «Clara». Su voz se alzó por encima del estruendo, pero la multitud lo devoraba. Cada paso hacia ella fue una lucha. De repente, un destello. La bomba, ese pequeño dispositivo que había desplegado, se iluminó como una chispa de esperanza, o de desesperación. «Retrocedan, no se acerquen», gritó un oficial. El tiempo parecía estirarse,
y Alejandro sintió que su pecho se apretaba. ¿Qué estaba pasando? Justo cuando pensó que todo había terminado, Clara tomó una decisión. Con un grito desgarrador, se lanzó hacia la multitud. La bomba pareció vibrar en su mano. «Yo puedo detenerlo», exclamó, temerosa pero decidida. La multitud se detuvo, y todos miraron a Clara con ojos llenos de miedo. El hombre de la chaqueta elegantemente se desvaneció de la escena, dejando solo de solafón. Pero no se podía ir. Algo dentro de él lo mantenía apuntando hacia Clara. «No, Clara, no lo hagas», Alejandro gritó, su voz llena de desesperación. Clara se detuvo, sus ojos llenos de lágrimas. «Alejandro, tengo que hacer esto. Es la única manera de salvarnos a todos». Y antes de que Alejandro pudiera reaccionar, presionó un botón. El mundo pareció desmoronarse en ese instante. La bomba no explotó, sino que liberó un pequeño destello, una nube de polvo, y el aire se llenó de un sonido extraño. Una especie de holograma se levantó ante ellos, proyectando imágenes de Clara, de su vida, desde antes de desaparecer. «¿Qué?», murmuró Alejandro, atónito. Las imágenes mostraban secretos ocultos, tratos oscuros, conspiraciones. Clara no era solo una víctima, era parte de algo mucho más grande. Algo que ni él ni sus amigos estaban preparados para entender. La multitud observaba con asombro, mientras las verdades un peón en un juego inmenso. Pero, ¿qué significaba eso para Clara y Alejandro? ¿Eran los villanos o los héroes en esta historia? El nudo en el estómago de Alejandro se hizo más fuerte. Mientras la tensión crecía, el holograma se desvaneció, dejando a todos en un silencio sobrecogedor. Clara lo miró. Su mirada hablaba de secretos y decisiones desgarradoras. «Alejandro, la verdad es más complicada de lo que imaginas, y ahora estamos en el centro de todo esto». Las preguntas flotaban en el aire. La incertidumbre pesaba. Alejandro podía sentir cómo el futuro se desmoronaba a su alrededor. «¿Qué vamos a hacer ahora?», su voz temblaba. No podía imaginar cómo enfrentar lo que venía. Pero por primera vez sintió que todo había cambiado. Clara no era solo su amor. Era la puerta a un mundo lleno de sombras y secretos aún por revelar. ¿Iban a ser capaces de salir de ahí juntos? ¿O esta vez la historia terminaría en tragedia? La oscuridad lo rodeaba, y el verdadero viaje apenas comenzaba. La tensión seguía palpándose en el aire, como si todos estuvieran conteniendo el aliento. Clara miraba fijamente. Sus ojos brillaban con una mezcla de lágrimas y determinación. «Oh, la verdad es más complicada de lo que imaginas», repetía, como si esas palabras pudieran romper el hechizo que había atrapado a todos en un mar de confusión y miedo. Pero mientras Alejandro la miraba, algo en su interior le decía que las palabras de Clara estaban llenas de misterios, más oscuros de lo que podía entender. Luego de la nada, un sonido ruidoso y penetrante interrumpió el caos. Un coche negro frenó bruscamente en la calle y varias figuras con máscaras y armas emergieron de él. «¡Policía, al suelo!», gritó uno de ellos, y la multitud se dispersó en un frenesí de gritos y pánico. Las sirenas ya sonaban, los flashes de luz iluminaban la escena, y Alejandro sintió que el mundo se desmoronaba hacia alrededor. En medio del alboroto, su mirada seguía fija en Clara. Ella estaba atrapada entre la multitud y el grupo de hombres armados. Un grito desgarrador escapó de sus labios. «Alejandro, ayúdame». Aunque él quería moverse, su cuerpo parecía pesado, como si un peso invisible lo atara. Al suelo. Pero cuando vio la desesperación en sus ojos, algo dentro de él se encendió. «¡Clara!», gritó. Su voz se alzaba entre el caos. Justo cuando pensaba que iba a llegar a ella, un hombre de la chaqueta elegante apareció de nuevo. Con una sonrisa torcida, se acercó a la confusión. «¿Quieres la verdad, Alejandro?», dijo, burlándose. «Todo esto fue una farsa, y tú, querido amigo, has sido un peón en un juego mucho más grande». Los ojos de Alejandro se abrieron como platos. «¿Qué quieres decir con eso?», preguntó, sintiendo que el nudo en su pecho se apretaba aún más. «Eres parte de esto, sin saberlo. Clara no solo desapareció, fue parte de un plan». De repente, el suelo tembló bajo sus. Una explosión retumbó en la calle. Alejandro dio un paso atrás, horrorizado. Un camión de la policía se desvió por el impacto, dejando a todos en shock. La confusión se disparó.
El sonido ensordecedor hizo que Clara se tambaleara un paso hacia atrás. «¡No, Clara!», gritó Alejandro nuevamente, mientras la realidad empezaba a caer en un abismo sin fin. Pero lo que pasó después sacudió las bases de su percepción. Clara levantó una mano, miró a los hombres armados y, en un movimiento inesperado, tomó algo de su bolsillo y lo presionó. Un destello brillante llenó la calle y en un instante la atmósfera cambió. El aire se volvió pesado, como si el tiempo se detuviera. Una figura surgió del destello. Un hombre, mayor, de cabello canoso y mirada fría. «¿Has venido a completar la misión, Clara?», dijo como si estuviera hablando con una hija. Las palabras de Clara resonaron al instante. «No soy tu peón, padre». Alejandro sintió como si le dieran un golpe en la cara. «¿Padre?». Todo lo que creía saber temblaba con esa revelación. Clara no solo estaba enredada en un juego peligroso. Ella era parte de una conspiración familiar, y eso lo incluía a él, las risas, el amor, la vida que habían compartido. ¿Era todo una mentira? Clara miró a Alejandro con una mezcla de miedo y desafío. «Lo siento, Alejandro. No puedo explicar todo ahora, pero hay cosas que no comprendes». Antes de que pudiera articular una respuesta, la figura del hombre mayor habló de nuevo. «Es hora de que los dos se enfrenten a la verdad». Unos hombres más aparecieron detrás de él, moviéndose rápidamente. Alejandro entendió que todo estaba a punto de cambiar radicalmente. «¿A dónde van?», gritaron algunos policías. El caos reinaba, y el rugido de las sirenas se mezclaba con los gritos de la gente. Una explosión más resonó, seguida de oscuridad. Una cortina de humo gris cubrió el área, y cuando Alejandro siguió buscando a Clara, la multitud se desvanecía. «¡Clara!», gritó, pero la niebla se convirtió en su enemiga. ¿Dónde estaba? ¿Era posible que ya la hubiera perdido de nuevo? La confusión se convirtió en un torrente de emociones, y mientras corría, la realidad se desmoronaba a su alrededor. Y así, la verdad se retorcía en su mente. ¿Quién era realmente Clara? ¿Y qué tan profundo era el juego que la rodeaba? La oscuridad cubría no solo la salida, sino también la conexión que existía entre ellos. ¿Podría Alejandro descubrir quién era Clara realmente antes de que fuera demasiado tarde? ¿O había entrado en un laberinto del que nunca podría escapar? La historia apenas comenzaba a revelarse, dejando un eco de esperanzas y desesperaciones por desentrañar. La situación era un caos total. Alejandro, con el corazón en la garganta, podía sentir cómo su mundo se desmoronaba. Clara estaba allí, pero estaba a punto de desaparecer de nuevo. «¡Clara!», gritó, su voz llena de desesperación. La multitud en la calle se agitaba. Las sirenas de la policía resonaban en el aire y su mente giraba, tratando de procesar lo que estaba pasando. De repente, un hombre de chaqueta elegante se acercó a Clara, y en un instante el pánico lo invadió. «¡No, Clara!», gritó una vez más, pero ella miraba a su alrededor, atrapada entre el miedo y la decisión. Fue entonces cuando algo inesperado ocurrió. El hombre sacó una caja metálica de su chaqueta y la abrió. Dentro había un pequeño dispositivo que empezó a parpadear. «Eso no es lo que piensas». Alejandro sintió un frío recorrer su espalda. «Clara, aléjate de él». Pero ella no se movía. En un giro dramático, el hombre sonrió con suficiencia. «No puedes salvarla, Alejandro. Estás muy lejos de la verdad». Las palabras del hombre atravesaron el aire como un cuchillo. De repente, Clara se volvió hacia él. «Esto no es un juego. Soy la clave. ¿Sabes lo que tenemos que hacer?». Y con eso, presionó un botón en el dispositivo. Alejandro sintió que todo se detuvo. Un estruendo ensordecedor salió del aparato y una onda de choque los envolvió. La gente alrededor gritaba mientras el suelo temblaba. Él nunca había visto algo así. Desesperado trató de acercarse a Clara, pero la multitud lo empujaba hacia atrás. «¡No!», gritó, agitándose entre los cuerpos. El aire se volvió denso, como si el tiempo se hubiera suspendido. Luego un destello de luz llenó la calle. Alejandro se cubrió los ojos, sintiendo que su corazón palpitaba con fuerza. Cuando abrió los ojos de nuevo, Clara había desaparecido. Todo se volvió confuso, y un silencio sepulcral cayó sobre el lugar. Fue entonces cuando el hombre de chaqueta elegante
Se volvió hacia él con una expresión siniestra. ¿Ves? Esto es más grande de lo que imaginas. Clara no es quien creías. Ella era parte de un plan que involucra a tu familia también. Las palabras lo golpearon como un martillo. ¿Mi familia? ¿Qué estás diciendo? Alejandro sintió que el mundo se desmoronaba. ¿Cómo podía Clara ser parte de algo tan oscuro? ¿Y qué tenía que ver su familia? Todo esto carecía de sentido. Pero el hombre continuó. Tu madre. Ella sabía más de lo que decía. Clara ha estado trabajando para descubrir secretos que están enterrados en el pasado. Y tú eres el siguiente objetivo de ellos. La realidad lo abrumó. Sentía como si la tierra se abriera bajo sus pies. Mientras la adrenalina corría por sus venas, Alejandro se dio cuenta de que estaba atrapado en un juego que no podía controlar. Miró a su alrededor. La gente todavía estaba en shock, pero pronto se convertirían en un mar de pánico. Encontró gritando una vez más. Sin embargo, no había respuesta. La urgencia lo invadió. ¿De qué se trataba realmente todo esto? Se dio cuenta de que su vida, la vida que pensaba que conocía, era solo una fachada. La conexión con Clara, tan intensa, era ahora una trampa entrelazada con mentiras. Y entonces un sonido agudo rasgó el aire. Era una explosión, una segunda explosión que provenía del lugar de donde Clara había sido arrastrada. La gente empezó a moverse en direcciones opuestas. Gritos reverberaban y el caos se apoderó de todo. Alejandro sintió que su corazón se detenía. Clara, gritó una vez más, pero su voz se perdió en el tumulto. En medio de la confusión se detuvo un instante, incapaz de comprender lo que estaba sucediendo. ¿Realmente podría perderla otra vez? Un sudor frío recorría su frente. La angustia y la desesperación lo ahogaban. El hombre de chaqueta elegante se estaba alejando, riendo en voz baja. No puedes escapar de esto, Alejandro. La verdad te perseguirá siempre. Él miró hacia el lugar donde Clara había desaparecido. Una parte de él sabía que tenía que seguirla, que tenía que entender todo esto. Pero el dolor y el miedo, por lo que podría descubrir, lo mantenían paralizado. Todo se volvía más complejo y oscuro con cada segundo que pasaba. ¿Qué secretos escondía realmente Clara? Y sobre todo, ¿qué iba a hacer ahora? Mientras la multitud seguía en caos, Alejandro sintió que el misterio apenas comenzaba a desvelarse, y un frío recorrió su cuerpo al pensar que tal vez no estaba preparado para enfrentar lo que vendría. La historia se complicaba aún más, y el verdadero desafío apenas estaba por comenzar. La situación continuaba siendo un caos absoluto. Alejandro estaba atrapado entre el pánico de la multitud y la incertidumbre sobre el destino de Clara. Tal vez ella sabía cosas que él jamás habría imaginado. ¡Clara!, gritó con todas sus fuerzas. De pronto el aire se sentía denso, como si el mundo entero se detuviera ante su angustia. Los policías estaban tratando de controlar a la gente que corría a su alrededor. Los gritos resonaban y la confusión aumentaba. Alejandro sintió un nudo en el estómago. Podía ver a lo lejos la figura de Clara, pero la oscuridad de la multitud la ocultaba. «No puede irse otra vez», pensó mientras se esforzaba por avanzar entre los cuerpos, su corazón palpitando como un tambor frenético. Cuando por fin logró llegar al centro del tumulto, un rugido resonó en el aire. Un nuevo destello de luz. Un impacto violento que lo tiró al suelo. «¡Mierda!», se dijo, aturdido. Levantó la vista y lo que vio lo dejó sin aliento. Clara estaba en el medio de la calle, con la cabeza levantada, mirando hacia el cielo, pero no estaba sola. Alrededor de ella, un grupo de hombres enmascarados la rodeaban. «¡Libérame!», gritó Clara, pero su voz sonaba más entrecortada que nunca. Alejandro se sintió impotente. Quería correr hacia ella, pero algo lo detenía. Una sensación extraña en el aire. En ese momento, una de las figuras oscuras dio un paso hacia adelante, levantando un arma. «¡Detente ahora mismo!», gritó uno de los policías, apuntando su arma hacia el extraño. El caos se intensificó, pero lo que sucedió a continuación fue aún más desalentador. En un instante, el hombre con el arma se volvió hacia Clara, y con una voz gélida, dijo: «Es hora de que lo sepas todo». Y antes de que alguien pudiera reaccionar, presionó un botón en un dispositivo que llevaba en la mano.
La tierra tembló con una explosión ensordecedora. Alejandro sintió que el piso se deslizaba bajo él. Clara fue arrojada hacia atrás junto con varios de los hombres. El humo se esparció, envolviendo todo en una densa cortina gris. El mundo de Alejandro se convirtió en un caos absoluto. Clara gritó, pero su voz se ahogaba en el nubarrón. No, 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 se repetía en su mente mientras intentaba abrirse paso entre la masa de cuerpos que retrocedían. De repente, una figura emergió del humo. No era Clara, sino el hombre de la chaqueta elegante que había estado observando todo desde un rincón. Tú nunca debiste involucrarte en esto, Alejandro, dijo con una sonrisa maliciosa que parecía derretirse en el caos que lo rodeaba. Tú también eres un jugador, solo que aún no te has dado cuenta. Las palabras le golpearon como una tromba. ¿Qué significaba eso? Sus recuerdos de Clara, llenos de amor y esperanza, giraban en su cabeza como un torbellino. Dímelo claramente, exigió, sintiendo que su voz se quebraba. Fue entonces cuando el hombre sacó un pendrive, el mismo que había visto a Clara antes. Esto es lo que ella ha buscado por tanto tiempo. No era solo amorlo, que había en su cabeza. Era poder, el tipo de poder que afecta a muchos, incluso a tu familia. Alejandro dio un paso atrás, su mente se volvió un lío. ¿Qué estaba diciendo? ¿Mi familia? ¿Qué relación tiene mi familia con todo esto? Su corazón latía cada vez más rápido. Un terror primordial empezaba a invadirlo. Mucho más de lo que imaginas. Tu madre, Alejandro, ella es parte de esto. Ella y Clara tienen más en común de lo que crees. Quiso gritarle que no tenía sentido, que estaba enredando las cosas, pero el hombre siguió hablando. Creías que era una víctima, ¿verdad? Clara ha sido la mente detrás de todo, pero ahora necesitas hacer tu elección. El caos del momento parecía perder intensidad, mientras sus palabras atravesaban la realidad de Alejandro. Sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Cómo puedes decir eso? Clara no es así. Pero el hombre, con una sonrisa burlona, se limitó a mirar cómo el humo empezaba a disiparse. Entonces Alejandro escuchó un grito desgarrador que resonó justo detrás de él. Era Clara, entre el humo, su rostro pálido y sus ojos llenos de terror. Alejandro, confía en mí. No es lo que piensas. Sus palabras fueron interrumpidas por un estruendo más grande, que hizo temblar nuevamente el suelo. Mientras se daba la vuelta, el mundo se tornó oscuro. Una luz brillante provenía del pendrive que el hombre sostenía. Un zumbido extraño llenó el aire, y sin pensar, Alejandro se lanzó sobre él. Hombre para intentar arrebatarle el dispositivo, pero en ese instante todo se volvió negro. El pasado, el presente, todo se entrelazó en una espiral que dejó a Alejandro sin aliento y sin entender nada. Cuando la oscuridad finalmente se disipó, se encontró solo, en un lugar que no podía reconocer. Todo lo que sentía era confusión, preguntas sin respuesta. ¿Dónde estaba Clara? ¿Qué había pasado? La única certeza se desvaneció poco a poco, y Alejandro se encontró en una habitación vacía. Todo seguía girando en su mente. Clara, la explosión, el hombre de la chaqueta elegante. ¿Dónde estaba? Su corazón latía con fuerza y su respiración era irregular. Se sentía atrapado, como un pez fuera del agua. De repente, un sonido rompió el silencio. Una puerta se abrió de golpe, y una figura conocida apareció. Era Clara, pero algo en la forma en que entró lo detuvo en seco. Su rostro estaba manchado de tierra. Sus ojos reflejaban un miedo profundo, casi palpable. «Alejandro», exclamó, corriendo hacia él. La urgencia en su voz lo inquietó. «¿Qué ha pasado? ¿Estás bien?» Alejandro sintió un nudo en el estómago al ver el estado de ella. Se acercó, pero se detuvo en seco cuando notó algo en su mano. Un pendrive, el mismo que había visto antes. «Dámelo», pidió, extendiendo la mano. «No», gritó Clara, reculando un paso. «Esos hombres no se detendrán. No puedo dejar que caiga en sus manos». Su voz temblaba, revelando el terror que llevaba dentro. Alejandro sintió cómo la desesperación lo invadía. ¿Qué había estado haciendo Clara mientras él estaba fuera de sí? ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué estás aquí? ¿Quiénes son esos hombres?, preguntó intentando mantener la calma. Clara lo miró fijamente.
y las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos. «No tengo mucho tiempo. Tengo que contarte la verdad, pero no puedo. Ellos te están observando». ¿Qué verdad? La confusión y el miedo se chocaban en su interior. La tensión aumentaba como un resorte a punto de romperse. De pronto un grito resonó desde fuera. «¡Es ella! ¡La tienen!». Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espalda. Alguien estaba muy cerca y no había tiempo que perder. «Tenemos que irnos, ahora», dijo Clara, tirando de su mano. Le dio la vuelta y comenzó a correr. En ese momento el aire se llenó de gritos y pasos apresurados. Alejandro apenas podía seguir el ritmo. Todo lo que pensaba era en escapar, pero su mente estaba repleta de preguntas. Clara le había prometido la verdad, pero también estaba huyendo. Mientras se abrían paso por un pasillo oscuro, Clara se detuvo de repente. «Alejandro, antes de que sea demasiado tarde, necesito que me escuches». Él se inclinó hacia ella, su rostro a pocos centímetros del suyo. El pánico seguía brillando en sus ojos. «Lo que vas a descubrir puede cambiarlo todo, nuestra historia, nuestras vidas». Pero en ese momento se escuchó un estruendo. La puerta del pasillo estalló en 1000 pedazos. 4 hombres armados irrumpieron, gritando órdenes. «¡Atrápenlos!». Alejandro sintió que el aire se le escapaba. Se abrazó a Clara y retrocedieron, buscando una salida. Con un impulso desesperado, Alejandro empujó a Clara detrás de él. «¡Corre!», le gritó. Ella partió hacia la derecha mientras él se enfrentaba a los hombres. Pero lo que vio hizo que su corazón se detuviera. Uno de los hombres tenía una foto en la mano. Era él y Clara. «¡Son ellos!», gritó el hombre, avanzando con un aire de triunfo. El mundo se desvanecía nuevamente. La realidad se rompía ante sus ojos cuando Clara se detuvo en seco y lo miró con una sonrisa sombría. «Lo siento, Alejandro. La verdad es que somos parte de un juego. Éramos parte de un plan que no conocemos completamente». «¿Qué estás diciendo?». Su voz se quebró, atrapado entre la traición y el horror. Después de todo lo que habían vivido, ella ahora revelaba que eran 2 piezas de un rompecabezas oscuro. Antes de que pudiera procesar lo que eso significaba, la habitación comenzó a llenarse de humo. La explosión anterior había sido solo el principio. Clara corrió hacia una salida alternativa, pero él permaneció paralizado, digiriendo las palabras que acababa de escuchar. «¡Alejandro, ven!», ella gritó, saliendo de una puerta lateral. Pero a su alrededor, la multitud empezaba a gritar de nuevo. No podía ser, pensó. Este no era el final. Alejandro se dio la vuelta para seguirla, pero esa decisión se sintió como un salto al vacío. El aire era espeso y la oscuridad lo rodeaba. ¿Podría confiar en ella otra vez? Lo que habían construido, sus sueños y la vida junto a ella, ahora se sentía como un hilo de agua deslizándose entre sus dedos. ¿Podría haber alguna esperanza en medio de tanto desasosiego? La habitación se estaba llenando de sombras, y Alejandro se cuestionaba si la historia que compartían realmente había sido un juego desde el principio. La oscuridad se cerró alrededor de Alejandro. «Clara», murmuró, sintiendo que el aire se le escapaba. La niebla del caos envolvía su mente. La figura de Clara se desdibujaba como una sombra, y él se quedó parado, atrapado entre el miedo y la confusión. La habitación se llenaba de humo. Un murmullo de voces distantes resonaba en sus oídos mientras su corazón latía alocados. «¿Por qué?», tensó, sintiendo que las palabras se quedaban atascadas en su garganta. Clara lo había dejado al borde de un abismo con su confesión inesperada. Era parte de un plan, sí, pero ¿de qué tipo? Él la amaba, pero esa revelación le hacía cuestionar todo lo que había creído. Clara lo miraba, sus ojos eran un mar de confusión y determinación. Antes de que pudiera procesar más, escuchó un segundo grito, esta vez más cercano. «¡Dale!». Era una voz familiar, la de su amigo Carlos, que irrumpió por la puerta. «No hay tiempo. Ellos vienen». El pánico subió como un resorte, mientras la verdad brillaba como un faro en medio de la niebla. «¿Qué está pasando? ¿Quién?». Alejandro giró la cabeza, tratando de encontrar la salida. Pero en ese momento, la puerta se abrió de golpe, y varios hombres armados entraron. «¡Atrápenlos!», gritaron. El caos se desató. Alejandro sintió la adrenalina recorrer su cuerpo mientras se lanzaba hacia Clara.
¡Corre!, gritó. Pero ella parecía paralizada, mirando al grupo que se acercaba. ¡Clara! ¡Ahora! Y justo cuando ella comenzaba a moverse, un brillo metálico captó su atención. Uno de los hombres levantó lo que parecía ser una especie de dispositivo, algo similar a un detonador. ¡No!, gritaron todos a coro. Pero era demasiado tarde. El hombre apretó un botón y un fuerte zumbido llenó el aire. Alejandro sintió que su corazón se detenía. Fue como si una ola de energía recorriera la habitación. ¡Alejandro!, gritó Clara, con los ojos muy abiertos, pero antes de que pudiera reaccionar, una explosión estalló ante ellos. La habitación se iluminó en un instante con una luz cegadora. Todo voló por los aires. Alejandro sintió que algo lo golpeaba en el pecho y fue lanzado hacia atrás. La última imagen que tuvo fue la de Clara, atrapada en la luz, una mezcla de terror y determinación en su rostro. Cuando la luz se desvaneció y el caos finalmente cesó, Alejandro se dio cuenta de que estaba solo. Las paredes estaban ennegrecidas, el humo llenaba el aire y el eco de la explosión retumbaba en su mente. La sala estaba vacía. ¡Clara!, gritó, su voz resonando en el silencio. Se levantó, tambaleándose. En su pecho, el dolor era un recordatorio constante de lo que había pasado. En un rincón de la habitación, vio algo brillante. Se acercó, y su corazón se detuvo. Era un pendrive, el mismo que había visto antes. Mientras lo levantaba, una figura apareció detrás de él. Era el hombre de la chaqueta elegante, con una risa burlona. Lo adivinaste, ¿verdad? Todo era un juego, Alejandro. Clara fue parte del plan desde el principio. Sus palabras atravesaron a Alejandro como dagas. «¡Cállate!», gritó, sintiendo la rabia y la tristeza arder en su interior. «Ella no es así», pero el hombre continuó, su voz casi un susurro. «Eso es lo que tú crees. Pero ahora debes elegir, tu vida o la suya». El hombre sacó de su bolsillo otro pendrive. «Este está lleno de secretos que siembran la controversia en tu vida. ¿Lo vas a dejar caer o vas a usarlo para salvarla?». Alejandro se enfrentó a él, sintiendo que todo el mundo giraba en torno a ellos. «¿Qué has hecho?», preguntó. Pero antes de que pudiera recibir respuesta, las luces comenzaron a parpadear, y un sonido ensordecedor llenó el aire. Un mensaje de emergencia resonó en el fondo. «Atención, los agentes de seguridad están en camino, preparándose para la evacuación. Tienes que tomar una decisión ahora». El hombre insistió, empujando el pendrive hacia él. Alejandro miró el dispositivo en su mano, sintiendo el peso de su existencia. ¿Qué pasaría si lo activaba? ¿Podría recuperar a Clara? ¿O perdería todo en el proceso? «Elige», gritó el hombre mientras la puerta de la habitación se llenaba de humo y caos. Los segundos se sentían eternos. En un impulso, Alejandro sintió que su vida colisionaba en un instante, y mientras todo se desmoronaba, se dio cuenta de que las respuestas estaban más cerca de lo que pensaba. Pero para entender la verdad, primero tendría que arriesgarlo todo. ¿Sería Clara la clave de su liberación o su condena? La verdad se tornaba en un laberinto de engaños, y Alejandro se encontró atrapado en él, sin saber a quién podía confiar. ¿Podría la esperanza brillar nuevamente entre las sombras? La respuesta estaba latente, puesta a prueba en la elección que estaba a punto de tomar. El eco del caos resonaba con fuerza en la sala, un sonido lejano pero constante en la mente de Alejandro. Entre el humo y la desolación, el pendrive brillaba en su mano como un faro en la oscuridad. La voz del hombre de la chaqueta elegante retumbaba en su cabeza, pero debía concentrarse. No podía dejar que el miedo lo paralizara una vez más. «Clara», gritó, su voz atravesando el pesado aire. Cada latido de su corazón era un tambor que resonaba con desafío, un grito de ayuda y amor. Cuando el densísimo humo empezó a disiparse, pudo ver más claro. Necesitaba a Clara, necesitaba comprender. «Alejandro, corre». La voz casi ni llegaba a ser audible, pero la miró y vio su rostro, el terror dibujado en sus rasgos, tan poco como lo debía permitir. Ella estaba ahí, rodeada de sombras donde solo había caos. Un impulso irrefrenable lo llevó hacia ella. La confrontación era inminente. El hombre de la chaqueta se movía entre la penumbra y la amenaza. «No vas a salir de esto, Alejandro. Ella no es quien crees».
Alejandro apretó los dientes, su determinación desbordándose. ¡Cállate! Y en un momento despiadado lanzó el pendrive al suelo, donde se rompió en 1000 pedazos. La explosión resultante fue instantánea. Una luz deslumbrante que los envolvió a todos. Alejandro se lanzó hacia Clara, y juntos cayeron de espaldas. El impacto contra el suelo se sintió como un golpe de conciencia. El horror se tornó en claridad. «¡Tengo que detenerlo!», gritó, mientras los escombros llovían a su alrededor. Mientras la multitud coreaba su desesperación, Clara lo miró. Aquellos ojos que habían mirado al abismo ahora estaban llenos de confianza. «¡Hazlo, Alejandro! ¡Destrúyelo!». Su voz le dio fuerza, y él se puso de pie con determinación. Todo en su interior rugía por hacer lo correcto. Desbordando coraje se enfrentó al hombre de la chaqueta, cuya sonrisa había desaparecido. «Te vas a arrepentir de haber intervenido en nuestras vidas». Pero aquel último grito no se oyó. Alejandro arremetió, empujándolo hacia el maletín que había dejado olvidado, donde estaban ocultos secretos de un pasado sombrío. El hombre tropezó, pero en un giro de la mano sacó un dispositivo. «No te acerques». Alejandro sintió que el tiempo se detenía, el aire espeso absorbiendo todo. «No puedes hacer esto». Pero Clara, con toda la fuerza de su determinación, se abalanzó sobre él, interceptando el arma en un movimiento preciso. Un disparo resonó como un eco de desesperanza, pero fue solo un destello. Teatral, Clara desarmó la amenaza y le indicó a Alejandro que se acercara. «Esto se acaba aquí, Alejandro. Juntos». Sin dudar, él asintió, sintiendo al fin cómo el peso que llevaba en el pecho se evaporaba. De repente, la sala tembló nuevamente. Las sirenas reverberaban desde el exterior, acercándose velozmente, mezclándose con el murmullo de la multitud. Al instante, un grupo de agentes irrumpió, confundiendo a todos en su camino hacia la verdad. «¡Suelten las armas!», gritó uno, mientras Alejandro y Clara se unían frente a los hombres que representaban la ley. La situación había cambiado drásticamente. Los hombres enmascarados, ahora descubiertos, se retiraban rápidamente. El aire estaba impregnado de una mezcla de alivio y confusión. Alejandro apretó la mano de Clara. «No sabía qué pensar de ti, de nosotros». Ella sonrió, una sonrisa que disipó las sombras. Todo era un laberinto, pero juntos podemos encontrar la salida. Mientras las luces de la policía iluminaban el lugar, Alejandro la miró a los ojos. «¿Y ahora qué?». La pregunta fluyó entre ellos, la invitación de reconstruir lo que parecía imposible. «Ahora buscamos la verdad juntos, y encontrar una nueva vida». Ambos se abrazaron, dejando atrás la tormenta. La verdad aún los aguijoneaba, pero una nueva esperanza empezaba a forjarse entre ellos. La vida que imaginaban resurgía a través de la conexión eterna que compartían. «Gracias, Alejandro. Gracias por creer en mí». Ella murmuró, y él entendió que mientras hubiera amor, siempre habría un camino. Con paso firme se dirigieron hacia la salida, abrazando el presente, listos para enfrentar el futuro. No conocían lo que vendría, pero eso no importaba. Juntos el miedo se desvanecía. Antes de dar el siguiente paso, Alejandro miró hacia la cámara, sintiendo la urgencia en el aire. «Es momento de que ustedes también actúen. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse todas las historias exclusivas que vienen. Destruyan el botón de like ahora, porque esto alimenta el algoritmo. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre lo que acaban de ver. Y no se olviden de compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. Tienen que suscribirse ahora. Este es el momento de mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más para compartir. Su participación es la clave para que sigamos creando nuevas historias.